El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que se registran 93 guatemaltecos fallecidos en el extranjero a causa del COVID-19. La mayoría de los decesos han sido en Estados Unidos. Según el reporte de Cancillería, solo 2 guatemaltecos en el exterior murieron fuera de Estados Unidos, una mujer en Ecuador y otra en México. La mayoría de fallecidos se encontraban en Nueva York. El resto de los decesos son de Maryland, Chicago, Florida, Seattle, Atlanta, Denver, Oklahoma City, Carolina del Norte y California. Actualmente la Cancillería registra 103 casos activos. Gracias por estar con nosotros a esta hora en la emisión estelar del Noticiero Guatevisión. Tenemos mucha información. Gracias por estar acá. Camarón que se duerme. Nuestro festival de línea blanca se pierde. Increíbles ofertas. Agencias Guay presenta. Realizan jornadas de desinfección en el Congreso de la República como medida de prevención luego de confirmarse el contagio de un trabajador. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas confirman un nuevo ajuste en los precios de los combustibles como efecto del mercado internacional. Sector turístico, uno de los más golpeados por la emergencia, continúa reflejando una caída importante en sus actividades, según los resultados de una encuesta. Autoridades de salud realizaron pruebas a 900 empleados de fábrica textil en San Miguel Petapa, luego de confirmarse 44 contagios en el lugar. Donald Trump culpa a China por la crisis del coronavirus al afirmar que la incompetencia del país asiático fue lo que provocó la matanza mundial. Camarón que se duerme. Nuestro festival de línea blanca se pierde. Increíbles ofertas. Agencias Guay presentó. Los casos de coronavirus en Guatemala llegaron a 2.265 este 20 de mayo, con 45 muertes. El ministro de Salud, Hugo Monroy, dijo en un mensaje a la nación que hay 132 casos nuevos y 2 pacientes fallecidos. El Ministerio de Salud hará pruebas de COVID-19 en colonias y municipios del departamento de Guatemala. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras: 132 casos positivos, siendo estos 44 femeninos y 88 masculinos. Tenemos 4 pacientes recuperados. Lamentamos el fallecimiento de 2 pacientes de sexo masculino, uno de 72 años y otro de 67 años. Hemos realizado el día de hoy un total de 1.484 pruebas. Tenemos 2.059 casos activos, 159 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 45 personas. De estas, 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 2.265 casos en el país. Así también quiero comentarles que ya se han realizado pruebas de muestreo en distintas partes del país, como Villanueva, San Miguel Petapa, Peronia, La Verbena, El Amparo, Fraijanes, San José Pinula, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, Santa Catarina Pinula, La Brigada y San Ignacio. Así también continuaremos realizándolas el día de mañana con personas de epidemiología del Ministerio de Salud en la zona 4 de la ciudad capital. Todo esto con el fin de descartar casos de coronavirus COVID-19. Electroral, el suero oral para todos, presenta. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, confirmó un aumento en el precio de la gasolina. Aseguró que se debe al comportamiento internacional y porque el petróleo empezó a recuperar su precio. En las estaciones de servicio se registró un aumento de 50 centavos hasta un quetzal con 20 centavos.
El galón de superior se cotizó a 18.09 quetzales, la regular a 17.09, el diésel a 14.19. Para el despacho en servicio completo la diferencia es de 1 quetzal más. Dependerá de la dinámica internacional, es probable, pues la tendencia en estos momentos es hacia el alza, es probable que en las próximas semanas empecemos a ver un repunte en el precio del combustible. No se espera que sea súbito, pero sí pueden ir recuperando los valores, mientras no ocurra nuevamente algo internacionalmente pues que afecte esa dinámica. Mire, el Congreso inició a desinfectar edificios para prevenir el contagio del COVID-19, mientras el sindicato mayoritario solicitó el cierre del organismo legislativo. Este jueves inició la jornada de desinfección en el Congreso de la República, una medida de prevención al contagio del COVID-19. Esto se da un día después que se confirmara que un trabajador de este organismo dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus. Sin embargo, las autoridades aseguraron que era una acción que se tenía contemplada con antelación. Afortunadamente les puedo decir que no hay ningún trabajador y ningún diputado que sea un caso comprobado acá dentro de las instalaciones del Congreso. Lo que yo dije ayer es que existe una persona externa que desde hace rato no está viniendo al Congreso por otras causas y que en donde esta persona estaba, pues ahí tiene alguna complicación. Sin embargo, no ha venido al Congreso. No hay ninguna razón para pensar que acá hubiera ya algún tipo de contagio. Pero para el sindicato mayoritario, el organismo legislativo debe cerrar sus puertas durante la próxima semana y así evitar posibles contagios por la afluencia de personas que acuden a los edificios. Enviamos ya un documento que vamos a circular a los grupos de trabajadores, donde le estamos solicitando a la Junta Directiva del Congreso de la República, específicamente a Comisión Permanente, para que puedan evaluar el cierre del organismo legislativo durante una semana. La situación es de que hay trabajadores que han estado asistiendo permanentemente y de una u otra manera ellos también están en riesgo porque posteriormente tienen que retornar a sus hogares con sus familias. La Comisión Permanente aseguró que por ahora no hay un contagio masivo y que solo se prorrogará el permiso para trabajadores con padecimientos crónicos, mientras algunas bancadas decidieron suspender actividades y retomar citaciones la próxima semana. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Electroral, el suero oral para todos, presentó. El decreto 15-2020 finalmente entraría en vigencia, pero se podrían enfrentar a varias acciones legales. El decreto 15-2020 podría salir publicado este jueves en el Diario Oficial y a partir del viernes entraría en vigencia. Esta ley busca garantizar la prestación de servicios básicos a la población mientras dure el estado de calamidad. Fue aprobado por los diputados el 3 de abril. El 29 de ese mes, el presidente Yamatei vetó la normativa y posteriormente los congresistas rechazaron el veto para que la ley surta efectos legales. Este es un decreto que lo que hace es proteger a los usuarios de energía eléctrica, agua, y telefonía y redes, como ya se ha dicho. Es muy importante resaltar que lo que ha pasado acá es lo que pasa, el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y pues ahora va a publicarse dentro de las facultades que tiene el Congreso de la República. La ley contempla que las empresas prestadoras no podrán cortar el servicio y si una persona no puede pagar la factura, podrá hacer convenios de pago sin que estos incurran en moras, intereses y otros gastos. Hasta el 4 de mayo habían al menos 13 amparos en contra del decreto en la Corte de Constitucionalidad. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Estadísticas de casos de COVID-19 en el país muestran un proceso lento en la recuperación de infectados. La cifra de contagios por COVID-19 en el país sigue en aumento, pero ¿qué sucede con los recuperados? Le presentamos la estadística de Guatemala comparada con la media global o con la de algunos países vecinos. Que corresponde a un 1.89% de tasa de letalidad en relación a la cantidad de casos que se han presentado. Tal afirmación del presidente Yamatei fue durante su cadena nacional del lunes 18 de mayo.
Pero el uso de dicha estadística, la tasa de letalidad que el COVID-19 tiene en el país, ha sido recurrente en sus intervenciones. Con los datos del miércoles 20, esta queda en 2%. Tomando en cuenta que la letalidad global es más del triple que la guatemalteca, con un 6.6% de contagiados fallecidos, el dato parece esperanzador. Sin embargo, hay una estadística en la que el país muestra rezago, la tasa de recuperación. Con 159 recuperados de 2.265 casos, Guatemala tiene una tasa de recuperación del 7%, muy lejos de la media mundial, que es del 37.8%. El doctor Edwin Asturias, nuevo comisionado nacional contra el coronavirus, explicó, días antes de asumir su nuevo puesto, que tal dato es producto del sistema conservador que utiliza Guatemala para declarar a alguien como recuperado, según el cual un paciente debe dar 2 veces negativo para considerarse como tal. El Salvador, en donde la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes duplica la de Guatemala, mantiene una tasa de recuperación muy cercana a la media global, 33.8%. Esto a pesar de que, contrario a lo sugerido por Asturias, manejan el mismo protocolo. Nosotros ingresamos a un paciente como sospechoso, se le toma su prueba, que en este caso lo ideal es una PCR, porque es la que es más sensible y específica. Según la evidencia científica, el virus puede estar, ya puede ser que vaya la enfermedad pues resolviendo. Entonces, al 21 días se toma la prueba, si la PCR sale negativa, esperamos 24 horas, repetimos una nueva PCR, si la PCR está negativa, se da el alta del paciente con recomendaciones para el hogar. Honduras también sigue el protocolo de 3 pruebas por contagiado, según explica su viceministro de Salud. Se tiene que hacer 2 PCR que resulten negativas. Para considerarlo aquí en nuestro país utilizamos el término recuperado de la enfermedad. Siempre y cuando antes haya dado positiva en la primera prueba. Sin embargo, su tasa de recuperación es bastante baja, 11.8%. Costa Rica, uno de los mejor parados de la región, ha recuperado al 65.4% de sus contagiados. Y en España e Italia, 2 de los países más azotados por la pandemia, también cuentan con cifras positivas, 64.7% y 58.2% de recuperación respectivamente. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Hoy se realizaron hisopados a 900 trabajadores de una maquila en San Miguel Petapa para detectar si hay más casos de coronavirus. La semana pasada se confirmaron 44 casos. Ahora, la pena de los empleados no solo es la infección del virus, sino que clausuren la fábrica y pierdan sus plazas de trabajo. Este miércoles las puertas de una fábrica de textiles se abrieron y los trabajadores entraron a las instalaciones, pero no fue para controlar máquinas, sino para ser sometidos a pruebas de coronavirus y detectar si están o no contagiados. La maquila funciona en la zona 7 de San Miguel Petapa y el personal médico coordinó el análisis de 900 empleados. La alerta en esta compañía se dio porque la semana pasada se confirmaron 44 casos positivos. Los trabajadores formaron filas y mantuvieron distancia de 2 metros como parte de las medidas sanitarias. Los técnicos de laboratorios, enfermeros y médicos prepararon el equipo y luego se empezó a extraer muestras por medio de la técnica del hisopado. Lo que nosotros estábamos reclamando era que no teníamos caso positivo. Hasta el día de hoy, todavía las autoridades del ICS no han reportado a la empresa ningún caso positivo. Todavía. Nosotros nos llamaron, nosotros no tenemos ninguna documentación, pero porque no se hizo así. Entonces, se hizo un circo mediático, no sé con qué fin, era para hacer así, pero sepan todos los moradores del sector que nuestros trabajadores, ¿verdad?, son sus vecinos, son vecinos del alcalde, son trabajadores igual que ustedes. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realizó 300 pruebas y el Ministerio de Salud practicó 600. En las próximas horas se conocerán los resultados. Los trabajadores de la fábrica de textiles, luego de someterse a los análisis, regresaron a sus hogares con la recomendación de permanecer en cuarentena mientras se confirma o descarta la infección de COVID-19, reportó Edwin Pitán.
sector turístico continúa reflejando una caída importante en sus actividades, según los resultados de una encuesta. Ya volvemos. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Continuamos con más. El panorama es cada vez más crítico para empresas y trabajadores del sector turismo, según una segunda encuesta elaborada por ACIES, ASI y Camtur. La crisis ha afectado a todas las empresas del sector de turismo sin importar su tamaño, desde micro, pequeñas, medianas y grandes. Estos fueron los resultados más relevantes. El sector turístico, uno de los más golpeados por la crisis del COVID-19, continúa reflejando una caída importante en sus actividades, según los resultados de la segunda encuesta empresarial de impacto económico al sector turismo elaborada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES, ASI Estrategias y Cámara de Turismo Camtur. La encuesta se llevó a cabo entre el 5 y el 11 de mayo a partir de un cuestionario electrónico, y entre los datos más relevantes destacan que 8 de cada 10 empresas están cerradas al público y un 5% ha cerrado definitivamente. El resto cerró de manera temporal. Restaurantes, turoperadores y hoteles son los que más han manifestado cierres permanentes. Las empresas que permanecen abiertas son en su mayoría las arrendadoras de autos y educación. Casi la mitad de las actividades como restaurantes y líneas aéreas siguen abiertas. El efecto en el empleo ha sido muy fuerte. En promedio se ha despedido al 27% de los colaboradores. En marzo, 3 de cada 10 empresas manifestó que había realizado despidos. En mayo, fueron 5 de cada 10 las que recurrieron al despido. En general, la mayoría de las empresas del sector turismo no están aplicando ni planean aplicar a los programas de apoyo del gobierno. Reportó para Noticiero Guatevisión, Natiana Gándara. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presentó las noticias nacionales. Siempre en relación al tema, vamos a ver ahora el estado de operación de las empresas turísticas. El 5% está cerrado permanentemente, el 77% cerrado temporalmente y el 18% permanecen abiertas. El despido de los empleados fijos se ha dado de la siguiente manera. El 55% equivale a transporte turístico, el 49% son hospedajes, el 48% son turoperadores y el 47% corresponde a escuelas de idiomas. El 39% son organizadores de eventos, el 33% guías turísticos, el 32% agencias de viajes, el 6% se refiere a restaurantes. Y los despidos por el tamaño de empresa ha sido de la siguiente manera. La micro reporta el 47%, la pequeña empresa el 35%, la mediana empresa el 40% y la grande reporta el 24% de despidos. La petición de suspensión de contratos laborales es la siguiente. El 54% no ha pedido esta suspensión, el 38% sí y el 9% prefirió no responder. Así los números, entonces, una difícil situación. Y vamos a continuar con más información. Huehuetenango es de los departamentos donde la población no hace cuarentena, se aglomera en tiendas y mercados. En municipios del área norte funciona el servicio de transporte urbano, así como para las aldeas. Pero, pese a esas condiciones, solo hay 2 casos de COVID-19 reportados. Esto dicen las autoridades al respecto. 1.400.000 habitantes hay en Huehuetenango según el último censo de población y más de 5.000 personas han estado en cuarentena voluntaria en sus hogares. Sin embargo, un alto porcentaje le resta importancia a las recomendaciones de salud, aunque las probabilidades de contagio son altas. Huehuetenango históricamente ha estado aislado, tenemos un aislamiento bastante establecido. Para que el virus pueda movilizarse es necesario el tema de la movilidad humana. Para autoridades de salud, la concienciación y el confinamiento de un alto porcentaje de huehuetecos ha marcado la diferencia en cuanto al número de contagios. Se ha tratado de cuidarse de uno a otro porque realmente los COCODES, la organización que tienen, pues han tratado de también ver o coordinar bien con el centro de salud o puesto de salud. Para algunos alcaldes
alcaldes, acciones como desinfección en el ingreso a sus municipios y aislamiento social han sido efectivas. Las pruebas que se practicaron, los hisopados que se hicieron, pues salieron negativos, ¿verdad? Porque no esperamos no esperamos tanto, sino que lo que hicimos fue de una vez poner en cuarentena a la población. Y tiene muchos puntos ciegos, pero tal vez por las prevenciones que hemos hecho, pues por eso tal vez no ha llegado, porque las 24 horas está vigilada. El gobierno reporta 220 casos activos en la región, 2 de los cuales corresponden a este departamento. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Cuando regresemos, el presidente Alejandro Giammattei asegura que se necesita trabajar de la mano con el sector privado para reactivar la economía. Pero esto lo tenemos después del programa Razón de Estado. Estamos regresando después de Razón de Estado y lo hacemos en compañía de Pamela Valdés, que nos trae el pronóstico del clima. Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar. Yo soy Pamela Valdés y a continuación les comparto las condiciones del clima para las diferentes regiones del país, donde continuamos con lluvias y actividad eléctrica, principalmente con las de la tarde y parte de la noche. Para esta noche se reportan cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvia o actividad eléctrica, especialmente para la meseta central, los departamentos ubicados en la costa sur. Y como se observa en esta imagen satelital, también tendremos presencia de lloviznas y actividad eléctrica en la zona de la cadena volcánica, por lo que se puedan presentar lahares, especialmente en el volcán Santiaguito y en el volcán de Fuego, para que usted lo pueda tomar en consideración y tomar las recomendaciones respectivas. Y a continuación le vamos a conocer las condiciones para mañana para que usted lo pueda tomar en cuenta. Y se esperan cielos parcialmente nublados para el departamento de Petén, Las Verapaces, el oriente y los departamentos ubicados en el sur. Para la meseta central, cielos parcialmente soleados en la mayoría del periodo, y estas mismas condiciones se mantienen para el occidente y el Caribe, sin descartar, como les comentaba, lluvias y actividad eléctrica en todos los departamentos del país. A continuación, las condiciones para los próximos días en la ciudad capital se espera para el jueves, viernes y sábado. Cielos parcialmente soleados o cielos parcialmente nublados, sin descartar lluvias en horas de la tarde y parte de la noche, y las temperaturas máximas se siguen registrando entre los 26 a los 27 grados centígrados, como se observa en pantalla. Y por último le damos a conocer la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:33 de la mañana y se ocultará a las 6:25 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela. Y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana realizó una entrevista virtual con el presidente Alejandro Giammattei, quien dijo que se necesita trabajar de la mano con el sector privado para reactivar la economía después de la crisis. Esta tarde, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en alianza con la Asociación de Cámaras de Comercio en América Latina y el Caribe y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, realizaron una entrevista virtual con el presidente Alejandro Giammattei para conocer lo que el país ha hecho ante la pandemia del COVID-19 y el plan de reactivación económica. Giammattei mencionó que se debe trabajar de la mano con el sector privado y comentó algunos de los planes, como la ventanilla de agilización de trámites de la construcción, con lo que se generarían fuentes de empleo. También las ventanillas únicas para el comercio exterior, para que se aceleren los trámites y se reduzcan costos de exportación e importación de bienes y servicios. Se están impulsando proyectos como, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto internacional de carga en la costa sur del país, único en la región centroamericana, que además de volvernos mucho más competitivos, nos pondrá en una situación aún más ventajosa, tomando en cuenta el atractivo mundial que tenemos por nuestra ubicación geográfica. Pero también ese aeropuerto nace con una zona franca a la par de un puerto para que podamos trabajar la materia prima y poderla exportar por la vía aérea o por mar. El mandatario mencionó además que con la Comisión contra la Corrupción se presentarán ya denuncias en el Ministerio Público por la emergencia. Por segunda vez se está formalizando cargos en contra de personas, se van a formalizar cargos a través de una denuncia al Ministerio Público por actos que están reñidos en la adquisición de cosas, de implementos, porque encontramos que había gente que quería manipular los eventos que estamos haciendo a través de poderlos ofertar electrónicamente los bienes y servicios para el Ministerio de Salud Pública, y encontramos que había un propósito de estar bloqueando constantemente estos eventos
para obligar a que se tuvieran que hacer en pequeños montos y dirigidos hacia personas en lo particular. Yamatei además mencionó estar preocupado porque los vecinos del norte no tomaron las medidas preventivas ante la propagación del COVID-19. Ahora las caravanas no van, las caravanas vienen, y eso nos ha traído como problema muy serio el control de las fronteras, porque gente se nos trata de pasar por puntos ciegos, muchísima de esa gente con contaminación. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Los diputados electos por San Marcos solicitaron que se instale un cordón sanitario en Malacatán. Aseguran que solo en el municipio hay 33 casos positivos de COVID-19. El primero se registró el 5 de mayo. Además, señalaron que de los 5 pacientes fallecidos ayer, 4 son de ese departamento. En el departamento de San Marcos han habido más de 12.000 personas en cuarentena. De esas hay más de 2.500 que están en actual cuarentena y se han hecho únicamente 200 pruebas. Eso lo que hace es que pone en gran riesgo a la población de todo el departamento. El departamento tiene más de 1 millón de habitantes y se está exponiendo grandemente. En 48 horas han fallecido 5 personas. Una que fue trasladada de emergencia a Quetzaltenango a través del Seguro Social y 4 más en el departamento, 2 en el Hospital Nacional de San Marcos y 2 en el Hospital Nacional de Malacatán, pero todos casos provenientes del municipio de Malacatán. Mientras el alcalde de Zumpango confirmó 3 casos de coronavirus en el municipio y modificó el horario del mercado de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Agregó que los pacientes contagiados y sus familias están en cuarentena y están buscando a las personas que tuvieron contacto con ellos para enviarlos también a cuarentena y hacerles las pruebas de COVID-19. El jefe edil hizo un llamado a la población a no discriminar ni tomar acciones en contra de las personas contagiadas y sus familias. Instó a la población a estar unida. Era a todas luces inevitable. Y el municipio de Patzún, en Chimaltenango, el primero en el que se implementó un cordón sanitario, celebró este miércoles su feria patronal en honor a San Bernardino. A diferencia de años anteriores, donde los fieles católicos acompañan a la imagen en su recorrido tradicional, esta vez el santo patrono viajó en un pick-up y la mayoría prefirió ver desde la puerta de su hogar el paso del cortejo. A principios de abril, Patzún fue el primer municipio en el que se implementó este cordón sanitario. Tras un mes de restricciones, el 6 de mayo, el presidente Alejandro Yamatei levantó el cordón. Y San Juan Alotenango, en Zacatepeques, tiene una población de 34,000 habitantes y ante el avance de la pandemia ha cerrado sus puertas a los visitantes. Busca evitar casos en su población o al menos retardarlos, según el jefe edil. Ante ello, ha cerrado sus pasos peatonales y accesos al municipio. Únicamente pueden ingresar los residentes. A ello se suma que ha instalado en el ingreso un arco que rocía jabón y alcohol a los automóviles. Además, agentes de la Policía Municipal con traje de protección aplican alcohol a los habitantes. El cierre de San Juan Alotenango durará hasta el 1 de junio. Y la medida más concreta de no dejar a ingresar personas al municipio es derivado a que los vecinos o los municipios vecinos sí ya cuentan todos con casos positivos. Están siendo estos Ciudad Vieja, San Antonio, Santa Catarina, La Antigua, Jocotenango, y vemos que este puesto de control le funciona a las 24 horas y si vienen proveedores de productos alimenticios que el señor presidente dejó circular, aquí hacemos el transbordo a los vehículos, ¿verdad? Es decir, se cambia de vehículo y que solamente le entreguen la mercadería a nuestros comerciantes, esto con el fin de estar también abastecidos. Y aunque no se tiene una fecha estipulada para la circulación del transporte de pasajeros, los protocolos ya fueron aprobados por entidades de gobierno. El defensor del usuario del transporte público, Edgar Guerra, dijo que para el transporte urbano se estipula un aporte de 25 millones de quetzales mensuales y 75 quetzales diarios para los pilotos del transurbano, aunque estas disposiciones aún deben aprobarse por el presidente Alejandro Yamatei. Las autoridades competentes que tendrán a bien pues que estar revisando que se cumplan con esos protocolos, tanto de higienización o sanitización de las unidades de transporte público, que básicamente es esa parte medular del protocolo. La otra, la indumentaria y también la manera de higienizarse, tanto de pilotos, de los usuarios de transporte colectivo. Se remarca mucho el distanciamiento social, es una parte muy importante de los protocolos. Y la otra, la higienización tanto de las estaciones o paradas, tanto el caso de Transmetro,
buses rojos, transporte exurbano. Una infectóloga guatemalteca y profesora universitaria en Texas cree que no todos los pacientes de coronavirus deberían estar hospitalizados. Además, propone la reapertura del país en 4 fases. Guatemala está albergando en los hospitales a todos los pacientes con coronavirus, tanto leves como severos, algo que la especialista en enfermedades infecciosas y profesora universitaria en Houston, Texas, Laila Wok, encuentra inusual, ya que esto satura los centros asistenciales, por lo que pone de ejemplo el manejo de la pandemia por parte de Panamá. De los casos leves son enviados a sus casas por 14 días a pasar la enfermedad y en caso de no tener un lugar adecuado se coordinan hoteles. Según ella, tampoco es necesario que los enfermos permanezcan en los centros hasta que las pruebas salgan negativas, pues después de 14 días el virus no se transmite. Me había llamado la atención es de que estaban esperando un hisopado del SARS-CoV-2 negativo. Y nosotros sabemos que ese hisopado puede durar hasta 42 días, o sea, 6 semanas positivo. Y ya con los estudios que han salido de Corea del Sur, sabemos que realmente no hay transmisión de virus después del día 14, a pesar de que el hisopado es positivo. Entonces, estos pacientes no deberían estar, si son leves, quedarse, digamos, por ejemplo, en el Parque de la Industria o en Villanueva, esperando que el hisopado se torne negativo porque va a tomar mucho tiempo. Para la especialista, es esencial tener durante una crisis a alguien que coordine las acciones a corto, mediano y largo plazo, por lo que considera acertado el nombramiento de parte del presidente para que el epidemiólogo Edwin Asturias esté a cargo de la Comisión Nacional contra el Coronavirus. Wok indica que el país debe abrir dependiendo de la cantidad de contagios y propone 4 fases paulatinas. Son 4 porque lo que quiere uno al final de la 4ª fase es el 100% todo habilitado. Entonces, cada fase es un cuartil, 25% de lo que se puede ir expandiendo eso. Entonces, lo primero que tienen que ver es cuántos casos se dan, cómo va esa curva, el número de exámenes que se puedan hacer diarios y la capacidad que tienen. Porque lo que ustedes quieren prever es de que ustedes no quieren abrir y saturen el sistema de salud que está, porque no van a tener suficientes enfermeros, personal de salud o médicos para atender a esos pacientes. Hasta que los números vayan en disminución, se podrá cambiar de fase. En la primera se pueden abrir las barberías, fábricas, talleres mecánicos y la agricultura. En la fase 2, en la que está el país, se pueden abrir comercios para productos de primera necesidad y oficinas corporativas. En la tercera se abren algunos restaurantes, pero con medidas de distanciamiento. En la cuarta todo debería entrar en una nueva normalidad, pero siempre con medidas de prevención. Para Noticiero Guatevisión reportó Dadiana Cabrera. Ante las constantes denuncias, tiendas de barrio se encuentran en la mira de la DIACO por sobrevaloración de precios. Con eso regresamos. Las tiendas de barrio están en la mira de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la DIACO, debido a que siguen las denuncias por aparente sobrevaloración en productos de la canasta básica durante la crisis del coronavirus. Hasta este momento, la DIACO ha desarrollado 500 inspecciones en tiendas de barrio desde que Guatemala enfrenta la pandemia del COVID-19. La razón es una aparente alza injustificada en productos de primera necesidad, según detallan las denuncias reportadas por el call center de la dirección, su página web y redes sociales. Por ello, autoridades desarrollaron una inspección en comercios de la zona 11 ante un incremento de 3 quetzales en el cartón de huevo y un aumento similar en el garrafón de agua, pero esta segunda alza no quedó demostrada durante la evaluación. El aumento en el precio de adquisición de los huevos se debe porque el producto que está en el mercado es de mayor tamaño, extremo que será investigado, pero de momento los tenderos están obligados a poner en un lugar visible su listado de precios. Deben hacer los reportes, por eso estamos dejando nosotros apercibimientos escritos, porque en 5 días nosotros volvemos a pasar y el que no haya incorporado volvemos a... pues ya se le hace formalmente el segundo procedimiento, que ya sería avisar al departamento jurídico que la tienda
con denominado nombre, pues no cumplió con la solicitud que se le hizo, entonces se inicia el procedimiento de sanción. Hasta ahora ninguna tienda ha recibido alguna sanción de carácter económica, pero de no cumplir con los reglamentos de la DIACO podría dejarles una multa de poco más de 2,000 quetzales. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y vecinos de la colonia Betania, zona 7, se alarmaron este miércoles al observar que fueron bloqueados varios accesos al mercado de ese lugar. Sin embargo, los inquilinos indicaron que solo se reforzaron las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Varios accesos al mercado de la colonia La Betania, zona 7, fueron bloqueados para tener mejor control de los compradores que ingresan. De igual forma, se les entrega gel antibacterial para desinfectarse las manos y no se permitirán aglomeraciones, indicaron los comerciantes. Los cierres alarmaron a los vecinos del lugar y pensaron que el mercado era cerrado por algún caso positivo. Sin embargo, se aclaró la situación. Se tomaron las medidas por parte de la señora administradora de abrir únicamente 2 puertas en el mercado Betania para cumplir con los protocolos establecidos por la Municipalidad de Guatemala, pero al notar de que eso no nos iba a funcionar, en primer lugar porque es un mercado pequeño y adentro tenemos mucho calor y hay muchas personas que necesitan tener un poquito de oxígeno, sobre todo ahora que estamos con mascarillas. Entonces tratamos de abrir 4 puertas y una puerta a la mitad, como usted puede ver allá si lo enfocan, para tener oportunidad de ventilación. Lógicamente, la mayoría de personas al ver el mercado cerrado pensaron que así iba a funcionar, pero era una medida preventiva mientras nos poníamos de acuerdo para implementar los protocolos necesarios de gel y de lo necesario para que la gente entre en una forma ordenada. Actualmente en la ciudad de Guatemala hay 23 mercados municipales y 15 cantonales, los cuales están a cargo de la municipalidad, en donde se informó que se envía personal para que verifiquen si se cumplen las medidas sanitarias. En días anteriores, el presidente Alejandro Yamatei hizo un llamado a respetar las medidas en estos lugares de venta, de lo contrario serían cerrados. Reporta para Noticiero Guatevisión, Juan Diego González y José Manuel Patzán. Y en otra noticia, la Fundación Child Fund está colaborando con las comunidades vulnerables durante esta pandemia, pero invitan a que los guatemaltecos se unan en una campaña de ayuda y prevención. Yo tengo inscrita mis hijos en ese programa y yo soy una madre abandonada. Y ahora ese apoyo que me dio ese programa, gracias por eso que yo estoy manteniendo a mis hijos, estoy dando que comer. Ese apoyo que me dio me sirve mucho para la limpieza de mis hijos, lavar ropa y dar de qué comer. Ella es María Concepción, oriunda de Patzún, Chimaltenango y beneficiaria junto a su familia de la Fundación Child Fund, quienes han reorientado sus esfuerzos para que las niñas y niños de comunidades vulnerables del altiplano del país reciban ayuda durante la pandemia. Child Fund tiene 54 años en el país, apoyando a más de 300 comunidades en 11 departamentos, con programas enfocados al desarrollo de capacidades. En este caso, debido a la necesidad económica que sufren las familias por la pérdida de fuentes de ingresos, ya han podido apoyar con víveres a unas 1,000, pero buscan llegar al menos a 3,500 en una primera fase del plan al que invitan a los guatemaltecos a financiar una canasta de alimentos. La idea es que las personas que se interesen en apoyar la labor que está haciendo Child Fund, hay varias formas de hacerlo. Puede entrar a nuestra página web de Child Fund, que es www.childfundgt.org. También nos pueden llamar por teléfono al 53065594 o al 23159200. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram con Child Fund GT. Entonces, cualquier ayuda realmente está colaborando con estas familias que realmente están en una situación bastante complicada, sobre todo por la falta de acceso a alimentos.
La campaña no abarca solo la entrega de los alimentos. Además, llevan mensajes para promover la higiene y evitar el contagio. También evitar la violencia física y emocional hacia las niñas y niños durante el confinamiento. Para Noticiero Guatevisión reportó Dadiana Cabrera. Vamos a revisar qué pasa en el mundo. El clima está dando que hablar. En Estados Unidos, miles de habitantes fueron evacuados de sus hogares en el estado de Michigan ante los desbordes de 2 represas luego de fuertes lluvias. El gobernador declaró estado de emergencia en el condado de Midland en medio de alertas del Servicio Meteorológico Nacional sobre inundaciones repentinas. Se espera que pronto la ciudad se vea inundada bajo aproximadamente 2,7 metros de agua, un nivel que calificó como histórico. Y millones de personas fueron evacuadas ante la llegada de un ciclón en India y Bangladesh mediante operaciones complicadas por las estrictas medidas contra la pandemia del COVID-19 y el confinamiento en el que se encuentran ambos países. Según el Ministerio de Desastres, el número de refugios se ha duplicado para poder respetar las medidas de distanciamiento social y que todos puedan portar mascarillas. También se han preparado cuartos separados y aislados para pacientes que pudieran estar contaminados. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este miércoles sus ataques contra la gestión de China ante la crisis por el coronavirus, al afirmar que la incompetencia del país asiático fue lo que provocó la matanza mundial del coronavirus. Trump ha amenazado a China con imponer sanciones, así como detener sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud, acusando a la institución de ayudar a Pekín a ocultar el alcance de la epidemia, por lo que la OMS aceptó abrir una investigación independiente que evalúe su respuesta y advirtió que todavía queda un largo camino por delante. Mientras más de 200 millones de personas en África podrían infectarse con el nuevo coronavirus y causar hasta 150,000 muertes en un año, según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, Kenia acordonó 2 sectores para intentar detener un repunte en las cifras de contagios. A pesar de esto, este estudio también proyecta una tasa de infección más baja que en otras partes del mundo. Hasta el momento, África reporta menos de 3,000 muertos y unos 88,000 infectados. Y en nuestra región, en solo una semana en Nicaragua, los casos positivos de COVID-19 aumentaron a más de 200, según las autoridades sanitarias del país centroamericano. Pese a ello, organizaciones médicas siguen poniendo en duda las cifras oficiales. Ministerio del Poder Ciudadano. En su informe semanal, la ministra de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, detalló que los casos positivos del nuevo coronavirus pasaron de 25 a más de 200 en tan solo 7 días. Durante la presente semana, que comprende del 12 al 19 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 254 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. Mientras tanto, las muertes por la pandemia se han duplicado. Con los 9 fallecidos de esta semana, ya suman 17 las víctimas mortales. En la presente semana, hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Sin embargo, organizaciones independientes como la Unidad Médica Nicaragüense no creen las cifras oficiales y denuncian que hay más contagios por la pandemia. No sabemos a ciencia cierta cuántos casos verdaderamente existen en Nicaragua. El doctor Javier Núñez, vocero de esta organización, fundamenta su posición de la siguiente manera. Seguimos con las fronteras abiertas, seguimos todavía estimulando las aglomeraciones, seguimos todavía llamando a las clases, a los colegios públicos. Hace más de un mes, la Organización Panamericana de la Salud calificó como inadecuado el manejo de la pandemia en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Cuando regresemos, la Universidad Rural presenta un ventilador mecánico desarrollado por sus profesionales de medicina e ingeniería. Volvemos.
La Universidad Rural presentó un ventilador mecánico que fue desarrollado por sus profesionales de medicina e ingeniería y están dispuestos a entregar sus planos al gobierno si éste se interesa en su fabricación. La Universidad Rural presentó un respirador artificial que desarrollaron en conjunto entre la Facultad de Ciencias de la Salud e Ingeniería, con la finalidad de apoyar al sistema de salud durante esta pandemia. Un dispositivo que aseguran se puede utilizar en el área rural y urbana por igual, denominado RA Rural, y que además sus componentes se encuentran actualmente en el mercado. Para hacer una prueba más evidente, podemos demostrarlo. Este es básicamente el objetivo del aparato: mantener el proceso ventilatorio fisiológico del paciente que tenga necesidad de estar intubado con una ventilación mecánica en un estado de metabolismo basal. Dependiendo de las necesidades de tipo ventilatorio que el paciente tenga, se puede calibrar la intensidad del mecanismo del ventilador. Además, están dispuestos a entregar los planos al Estado si éste lo requiere, pues aseguran que su única intención es ayudar a salvar vidas. Nosotros no tenemos preferencias a quién dárselo. La situación es que sea de utilidad para brindar la recuperación de los pacientes en el caso de que lo necesiten a todo nivel, preferentemente que sea el Estado o el Ministerio de Salud Pública, pero independientemente de eso, quien le solicite y le dé buen uso. El aparato puede utilizarse a nivel hospitalario con corriente de 110 voltios, pero también en ambulancias utilizando 12 voltios. Posee un sistema de seguridad contra averías eléctricas y la universidad asegura que podría construir 10 respiradores semanales por operario, pero si llegara a existir una alianza estratégica con algún sector, la producción podría ser mayor. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de Miriam Figueroa. Pasamos al ámbito de la cultura. El aislamiento social continúa siendo motivo de inspiración para los artistas guatemaltecos. Conozcamos a Kiki, una nueva propuesta musical en el país. Nena, no entiendo por qué no fluyes. Si acelero, tú la disminuyes. Nena, no entiendo por qué no fluyes. Déjate llevar, vamos a jugar. El compositor y productor musical guatemalteco José Pablo Soto Lazo, conocido por su nombre artístico Kiki, se ha inspirado durante la cuarentena y ha presentado su nuevo sencillo Fluyes, cuya versión acústica cuenta con un videoclip casero. Esta obsesión que me das, ay, ¿por qué no me dejas verte? ¿Qué me sirve maldición? Fluyes es una canción que nace en la cuarentena, es una canción que básicamente representa esa frustración de cierta manera que uno siente en la cuarentena. Puede ser de cualquier tipo. En esta canción básicamente yo me enfoco en esa frustración de pareja, se podría decir frustración sexual. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí. Y el final de la canción representa cómo en sí se siente uno durante la cuarentena, ese encierro, ese estrés, esa ansiedad, ese cambio de rutina. Entonces pues básicamente eso fue lo que quise yo representar con la letra de la canción. El próximo 21 de mayo, Kiki presentará más contenido musical para sus seguidores y estará disponible en las plataformas digitales. Puede encontrarlo en redes sociales como @sir.kikiman. Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos. Le quiero agradecer a Noticiero Guatevisión por la nota. Y también contarles que vamos a estar sacando mucha música. Tenemos un featuring con un artista guatemalteco.
Gracias por acompañarnos en las noticias. Nosotros nos despedimos deseándole la mejor de las noches y compartiéndole estas cervezas a distancia en tiempos de pandemia. Este barman robot que usted ve en sus pantallas sirve en un restaurante ubicado en Sevilla, al sur de España. Allá la cerveza tiene un costo de 70 céntimos de euro, unos 6 quetzales aproximadamente. El dueño pensaba usar al robot desde antes de la pandemia como una atracción para los clientes, pero ahora se ha convertido en una herramienta para la reactivación de su negocio. Sevilla reactivó su economía a partir del pasado 11 de mayo con las medidas de prevención. Ahí está entonces. Que tenga una buena noche.